Cantaremos por tu libertad. El concepto escolasticidio, scholasticide en inglés, fue acuñado en 2009 por la doctora palestina Karma Nabulsi, en el contexto de la operación militar israelí Plomo Fundido sobre la Franja de Gaza entre 2008 y 2009. El concepto busca explicar la destrucción sistemática del ecosistema educativo en Palestina desde al menos la época del mandato británico. El escolasticidio no solo refiere la destrucción del espacio físico y social de las escuelas palestinas, sino también la desaparición, el asesinato y los daños físicos y psicológicos sufridos por los docentes, los administrativos y los estudiantes que las conforman. Es, en última instancia, la negación del derecho a la educación. También es un proceso paralelo al epistemicidio, es decir, el racismo que justifica la imposición del conocimiento del colonizador en detrimento de la sociedad colonizada, el cual es paulatinamente asesinado. A pesar de su relevancia, el concepto de escolasticidio fue olvidado y solo el agravamiento del genocidio en Gaza, a partir del 7 de octubre de 2023, y la devastación del territorio, incluido el colapso del ecosistema educativo, fue lo que motivó la recuperación académica del escolasticidio en 2024. De acuerdo con los resultados de las bases de datos de Scopus, el escolasticidio ha sido referenciado en 36 publicaciones, 8 veces en 2024, 19 en 2025 y 9 en el transcurso del 2026. La importancia del escolasticidio probablemente aumente en la producción académica de los próximos meses y años. De los 36 textos identificados por Scopus, solo uno fue escrito por un israelí, Escolasticidio en Gaza, del internacionalista Avi Shleimer, quien nació en Bagdad, Irak, en 1945. Entre 1953 y 1961 fue obligado a vivir en Israel, y desde 1961 reside en Londres, Inglaterra. Es preocupante que, desde el 7 de octubre de 2023, Avi Shleimer sea el único israelí que haya abordado el problema del escolasticidio. Esta situación refleja una forma de negacionismo, no solo del escolasticidio, sino también del genocidio dentro de la sociedad israelí. Al mismo tiempo, nos recuerda que la paz también debe ser construida en las aulas, de modo que su impacto trascienda el ámbito educativo hacia la sociedad en general. En cambio, sucede exactamente lo opuesto. El sistema educativo es el que promueve la narrativa supremacista y negacionista que predomina en el país. Finalmente, este genocidio no solo es responsabilidad del actual gobierno israelí. Las primeras manifestaciones del escolasticidio en Palestina se remontan al menos a inicios del siglo XX, cuando las autoridades del mandato británico permitieron el establecimiento de las 3 primeras universidades judías, el Technion, Instituto Tecnológico de Israel, en 1924, la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1925 y el Instituto de Investigaciones Daniel Sif en 1934. Este último fue renombrado como Instituto Weizmann de Ciencias en 1949, un año después de la creación del Estado de Israel. Al mismo tiempo, motivadas, entre otras razones, por su racismo antipalestino, las autoridades británicas impidieron los intentos dirigidos a la creación de la primera universidad palestina moderna a la usanza occidental. Quizá uno de los primeros casos de escolasticidio fue ejecutado por las autoridades de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Los estudiantes palestinos no tuvieron las mismas oportunidades de acceso a esta institución que los estudiantes judíos, pues debieron enfrentar la barrera lingüística debido a que las clases eran impartidas en hebreo, el idioma de los colonizadores. Este racismo lingüístico hizo que los estudiantes palestinos araboparlantes solo conformaran aproximadamente entre el 1 y 2% de los estudiantes inscritos en la Universidad Hebrea entre 1925 y 1974. En cambio, fue hasta la década de 1960 cuando comenzó la contratación, paulatina y limitada, de los primeros profesores palestinos, entre ellos el poeta Rashid Hussein, quien estuvo adscrito al Departamento de Estudios Asiáticos y Africanos de esa institución. Fuera de la Palestina histórica,
Los estudiantes palestinos de clase media optaron por inscribirse en la Universidad Americana de Beirut, donde para el año escolar 1928-1929 llegaron a ser 102 estudiantes matriculados. Tuvo que pasar casi medio siglo después de la inauguración de la Universidad Hebrea en 1925 para que fueran creadas las primeras universidades palestinas. En Cisjordania, la Universidad de Hebrón fue fundada en 1971, mientras que en Gaza, la Universidad Islámica abrió hasta 1978. Lamentablemente, en menos de 50 años, a partir del 7 de octubre de 2023, las 12 universidades palestinas de Gaza han sido destruidas, junto con el asesinato de cerca de 20.000 estudiantes y de casi 1.000 docentes, sin mencionar los miles de estudiantes, docentes, investigadores y administrativos heridos, secuestrados, torturados y desaparecidos. A pesar de todo, el ecosistema educativo palestino persiste, resiste y las clases continúan en todos los campos del conocimiento. De ahí que, hasta antes del 7 de octubre de 2023, la población palestina tuviera una de las tasas de analfabetismo más bajas del mundo. Como comunidad universitaria, nos corresponde no solo solidarizarnos con nuestros colegas palestinos, sino también exigir el libre ejercicio del derecho a la educación en su país y que se les brinden programas académicos de intercambio y becas en nuestras instituciones. No dejemos de hablar de Palestina en nuestras aulas. No permitamos que borren su conocimiento. Construyamos la paz desde las aulas.